Estimados amigos de Data Evolution, muy buenos días. Estábamos aquí, nos encontramos con Miguel Rivera, director comercial para Centro y Sur de México, y el día de hoy vamos a platicar con él sobre un tema muy interesante, este tema que pues, viene creciendo a nivel mundial, que es en muchos lugares que es conocido como Edge Computing, en español lo conocemos como cómputo al borde, y hoy queremos platicar de este tema con Miguel. Miguel, gracias por venir, gracias. Por regalarnos un ratito. ¿Cómo definirías todo este tema que estamos viviendo en la era digital del Edge Computing o cómputo al borde? Muchas gracias, Jorge, antes que nada por la invitación. De verdad que es un tema muy apasionante para todos y de moda, ¿no? Hasta cierto punto de moda por todas las circunstancias que han pasado. Esto vino a acelerar esta digitalización que es necesaria para todos los segmentos del negocio y de la vida misma. El Edge Computing trata de acercar los centros de datos a los elementos donde estamos captando la información. ¿Por qué acercar esos centros de datos al borde? Para bajar algo que se llama la latencia. Si realmente, ¿qué es la latencia? La latencia es el tiempo que tarda de viajar la información de un dispositivo de donde se está captando hacia la unidad de procesamiento. Si nosotros hablamos mucho, hemos oído hablar mucho de lo que es la inteligencia artificial. Claro. Si realmente queremos hablar de la inteligencia artificial, tenemos que bajar esa latencia, porque esa latencia, ese retardo en la información, puede significarse que un auto autónomo pueda chocar. ¿Por qué? Porque no está teniendo la respuesta necesaria para tomar las acciones definidas. Claro. Entonces, hoy en día todos los elementos que encontramos en todos los sectores de mercado y cada vez más con la revolución del IoT que viene a acelerar la pandemia, la IoT que vendría a ser lo que es el Internet de las cosas. Exactamente, necesitamos garantizar que ese procesamiento de información se lleve de manera adecuada. Y para eso necesitamos acercar esos centros de datos que cuenten con una infraestructura bastante robusta que puedan suministrar de manera inmediata esa información sin interrupciones. Claro, es muy interesante esto también, cómo se está integrando en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo lo verías tú integrado, hablando ya en el día a día de una persona, los beneficios que recibiría con lo que es un Internet de las cosas, el IoT o todo esto que estás mencionando? ¿Cómo impacta en la vida cotidiana? Bueno, en primera instancia creo que todos hemos vivido también una circunstancia que se llama retrasos en las transmisiones, ¿no? Entonces hay estudios que dicen que en los próximos 2 años el ancho de banda se va a triplicar. Porque ahorita el ancho de banda con el que contamos, instalado en la infraestructura de comunicaciones en México en particular, pues está quedando corto a lo que realmente se necesita. Claro. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa infraestructura se tiene que renovar y tiene que tener una evolución para poder solventar esos retrasos en la parte cotidiana del día a día. Hoy en día ya hasta las amas de casa toman clases de cocina, las clases de ejercicio las toman en línea, los alumnos en la parte de educación también están tomando en línea. Entonces todo eso demanda una infraestructura robusta que permita tener ese tipo de comunicación prácticamente en tiempo real, que es lo óptimo. Esa es la forma en cómo nos está impactando de manera particular en la parte de conexiones. Pero también nos está impactando en cuestiones de mediciones, de sensores, de todos estos elementos que vamos a ver en los hogares, en todas partes, sí, para poder censar y para poder medir las cosas y poder tomar acciones o reacciones también en su momento, ¿no? Ese es el impacto que vamos a tener ahora con el IoT y con el data center board. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionabas, el impacto que comentabas del ama de casa, hay estudios que dicen que en un hogar de 4 personas puedes encontrar ya arriba de 20 dispositivos conectados a internet. Ya hay bocinas, ¿no? Como Alexa, Google, etcétera, y algunos otros, chapas electrónicas. Ahora vas a una tienda, una ferretería, y ya hay chapas electrónicas para tu casa, las cámaras todas por IP, evidentemente las televisiones ya vienen conectadas, ¿no? Claro, y ahora con todo esto del Internet de las cosas nos vamos a encontrar también con elementos inclusive en la parte agropecuaria, donde tenga sensores que te midan la parte de humedad del subsuelo, y entonces cuando esta baje
y en vez de estarlo haciendo por temporal o a juicio de los productores, lo puedan hacer de una forma automática, que estos sensores digan hace falta humedad en la tierra, entonces eso se conecta con un actuador que va a prender el sistema de riego y lo va a prender en el momento oportuno y en el tiempo que lo necesita para no desperdiciar agua y garantizar que pues el sembradío va a crecer de manera correcta, ¿no? Claro, si hubo una lluvia previa, claro, ya no riego, ¿no? Por supuesto. Ya hice mis analíticos me permiten evaluar si se hace o no se hace, ¿no? Con todas estas métricas que hay. Sí, correcto, y así podemos hacer zoom en cada una de las necesidades de la actualidad, inclusive también en la parte médica, con medicamentos que tienen enfermos crónicos que no pueden dejar de tener esas medicinas. También va a haber sensores para detectar cuándo es oportuno el tener que tener un reabasto y conectarse directamente con la farmacia, sí, claro, a tu tarjeta de crédito, sí, porque tú te haces cargo de esos medicamentos y cuando llegues va a estar la farmacia ahí, ya va a haber llegado y ya vas a tener tu medicamento sin necesidad de preocuparte de que se te vaya a acabar en un momento crítico, ¿no? Claro. Y en este sentido, Panduit, ¿cómo está buscando dar respuesta a estas necesidades? Claro, Jorge, mira, Panduit como líder en la industria de la parte de infraestructura de telecomunicación nos estamos preparando con diferentes soluciones que nos puedan permitir tener esa infraestructura robusta en los centros de datos. Tenemos soluciones de monitoreo para garantizar la operación per se de ese centro de datos o de ese data center edge o micro data center que se requieren operar bajo ciertas condiciones. Podemos monitorearlo. Tenemos obviamente toda la infraestructura de fibra, de cobre, de alta velocidad, de alta densidad también, porque los espacios juegan un papel muy importante. Tenemos toda esa gama de productos. Te puedo decir que en Panduit pueden encontrar todos nuestros usuarios y nuestros clientes soluciones de punta a punta, desde la salida o la entrada, como le quieras llamar, del dispositivo hasta la unidad de procesamiento, ¿no? Entonces tenemos toda la solución completa con una garantía de hasta 25 años que van a garantizar la inversión que se tiene que hacer ahora a través de las empresas. Sí, toda la infraestructura pasiva principalmente. Correcto. Que requiere un centro de datos, ¿no? Y que nos ha tocado hacer implementaciones a nosotros como empresa de este tipo de soluciones orientadas a data center. ¿Qué ves venir en los próximos, estamos prácticamente cerrando el 2020, ¿qué ves venir en los próximos 5 años en estas tendencias? Mira, Jorge, lo que nosotros como Panduit estamos viendo hacia el futuro es que viene una alta demanda en estos sitios de procesamientos, estos centros de datos Small, Medium, Data Center, Edge, 5G. Ahí va a haber una alta demanda porque necesitamos tener esos data centers nuevamente como células en toda la ciudad. Entonces vemos un alto crecimiento ahí en esa parte. Viene también un crecimiento, una transformación en la parte industrial, que es algo que ya se viene trabajando. Panduit ha sido uno de los pioneros en estar impulsando las redes industriales para toda la transformación digital de la industria. Hoy en día la mayoría, el 90% de las industrias operan bajo protocolos industriales, Modbus, por decir algo, ¿no? Ahora esas redes tienen que migrar a las redes universales que son basadas en IP. ¿Y qué necesitan para eso? Una red que pueda estar basada en Ethernet. Claro. Entonces viene todo un tema de revolucionario por las mismas circunstancias que tienen que migrar esas redes industriales a ser parte de una red IP en donde pueda fluir de manera natural la información, como hoy tenemos todos los elementos, claro, como cámaras y sensores. Sí, todo esto pues en los próximos años veremos un cambio. Pues, con esto de la pandemia hemos llegado realmente a acelerar los procesos de digitalización que había, ¿no? Entonces esto lo vamos a empezar a vivir cada vez más. Por supuesto, Panduit, Data Evolution, estamos listos. Miguel, te agradezco que hayas venido, muy amable por estar acá. No lo olviden, pues aquí están las redes sociales, denle like si lo ven de utilidad para ustedes y por supuesto bienvenidos a la era digital.